Bien, vamos a empezar por ver el video que tenemos que ver el día de hoy. ¿Sí? Hola. Hola. No es gustos para cualquiera, o sea. Y los personajes que participaron en uno de los eventos históricos más importantes de nuestro país. Los invito a suscribirse a nuestro canal, activar la campanita y dejar sus comentarios. Estás en Educa Kids, donde aprender es más fácil. ¡Comenzamos! Primero lo primero. En 1877, Porfirio Díaz es nombrado presidente de México en un país que estaba sumido en la pobreza. Y era muy distinto al México que hoy conocemos. Porfirio Díaz prometió mejorar las condiciones de vida del país. El único detalle es que el gobierno se volvió dictadura al permanecer más de 30 años como presidente y no querer dejar el puesto. Aunque él motivó la inversión extranjera, trajo los ferrocarriles, la minería e impulsó la educación, las desigualdades sociales crecieron. Los obreros eran brutalmente explotados y los campesinos e indígenas fueron despojados de su tierra, lo que provocó mucha indignación y enfado por parte de la clase baja, que era la mayoría de la población. Entonces, en 1909, surge el partido antirreeleccionista con su candidato Francisco Madero, el cual iba a competir contra Porfirio Díaz, que había aceptado las elecciones, pero que no quería dejar de gobernar al país. Madero viajó por el país haciendo campaña y dando a conocer sus ideales políticos, donde quería convertir a México en una nación democrática, pero antes de las elecciones fue apresado por órdenes de Díaz y no pudo continuar con su campaña y estar presente en la elección. En 1910 se dieron las elecciones y Porfirio Díaz volvió a ganar, siendo reelecto para un nuevo periodo de 1910 a 1914. Por su parte, el líder liberal Francisco Madero lanzó el Plan de San Luis con su lema sufragio efectivo, no reelección, y en su plan de acción estaba una convocatoria a la lucha armada. El 20 de noviembre de 1910, los ciudadanos tomaron las armas para arrojar del poder al actual gobierno, aunque algunos movimientos armados ya habían iniciado desde antes, como el de los hermanos Cerdán en Puebla. En esta lucha armada surgieron otros líderes revolucionarios que acompañaban la causa de Madero, como Emiliano Zapata en el sur del país, o Francisco Villa, que su nombre real era Doroteo Arango, Álvaro Obregón y Pascual Orozco en el norte del país. La presión revolucionaria tuvo éxito y Porfirio Díaz firmó su renuncia el 25 de mayo de 1911, dando fin a 35 años de gobierno y abriendo paso a unas nuevas elecciones, las cuales Madero ganó y asumió la presidencia el 6 de noviembre de 1911, en la que es considerada la primera elección democrática en 30 años. Al ser derrocado Díaz y tener un nuevo presidente electo por los ciudadanos, los problemas no terminaron ahí. Ahora, Madero era el que sufría los embates por parte de los líderes revolucionarios. Zapata lanzó el Plan de Ayala bajo la bandera de la lucha agraria, con su lema Tierra y Libertad. Pascual Orozco continuaba con sus demandas sociales y ambos desconocieron la presidencia de Madero, el cual solo logró defenderse 2 años. Las mujeres tuvieron una participación muy activa en los bandos revolucionarios y eran conocidas como las Adelitas. Para febrero de 1913
se da la decena trágica, donde fueron 10 días de enfrentamientos que llevó a la renuncia de Madero y la toma de posición de Victoriano Huerta, con su grupo, los contrarrevolucionarios. Pero los problemas seguían y no parecían tener fin. En el norte se organizaron y crearon el ejército constitucionalista, al mando de Venustiano Carranza, con su plan de Guadalupe, logrando la renuncia de Huerta en julio de 1914. Carranza, de inmediato, asumió el gobierno. Las guerrillas continuaron y las muertes calculadas a causa de la revolución eran de más de 1 millón de personas. Carranza logró mantenerse y poco a poco las fuerzas zapatistas y villistas eran disminuidas. Y fue hasta 1917 donde el Congreso Constituyente redactó una constitución que recogía gran parte de las demandas del pueblo mexicano y brindaba garantías y derechos a su población, siendo promulgada el 5 de febrero de 1917, marcando lo que se considera el fin de la revolución. Aunque las luchas por el poder continuaron, lo cual desembocó en el asesinato de Zapata, de Carranza, de Villa y Obregón, entre otros revolucionarios. Sin embargo, las bases del Estado moderno mexicano ya se habían establecido y consagrados en la Carta Magna, donde se plasmaron el derecho agrario, derechos laborales, la educación y la salud garantizada por el Estado y la libertad de prensa, derechos que seguimos gozando en la actualidad, producto de aquella lucha revolucionaria que dejó muchos muertos, pero que su legado y privilegios los seguimos gozando hasta la actualidad, puesto que siguen vigentes. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita. Miss, ¿Qué pasó, Mateo? ¿me puede decir qué tenemos que hacer? Es que apenas llegué. Bueno, estuvimos viendo el video, pero si no alcanzaste ahorita a verlo, recuerda que está en el blog para que lo puedas ver más tardecito. Ahorita ya vamos a comentar, ¿sí, hijo? Sí. Bueno, a ver, acabamos de ver un video, ¿sí? Karen, ¿me quiere decir cuál es el tema que maneja ese video? La revolución, Miss. La revolución, muy bien. Está manejando un tema sobre la Revolución Mexicana, un movimiento que hubo en nuestro país, ¿sí? Y del que se dieron algunas cosas buenas de las que disfrutamos nosotros ahora, actualmente, ¿sí? Este movimiento nos muestra el video también algunos personajes que lucharon por llegar a la presidencia. A ver, dígame, Alison Ivonne, el nombre de uno de ellos. Yo, Miss. ¿Quién dijo yo? ¿Juan Manuel? Mateo. Mateo. Emiliano Zapata. ¿Tú crees que Emiliano Zapata luchó para llegar a la presidencia? ¿Ser presidente de nuestro país? Entonces escuché mal. Ajá. A ver, Juan Manuel. Yo, Miss. Pancho Villa. Pancho Villa, pues sí le agradaba la idea, pero no precisamente Yo, luchó para llegar a ser presidente. A ver, Jorge. Madero. Carranza. Carranza, Madero, muy bien. Madero. A ver, Alison Ivonne. Es que ya había dicho Madero. Bueno, Carranza, Madero, ¿sí? Porfirio Díaz. Y el mismo Porfirio Díaz, dice Fer. El video nos muestra de eso, nos habla de esos 3 personajes, ¿sí? Que luchaban por llegar a la presidencia. Pero Karen me contesta, ¿los 3 llegaron a ser presidentes de nuestro país? ¿Sí? Sí, Fanny, contéstame. Y los 3 personajes que acabamos de mencionar buscaban mejorar las condiciones
en que se vivía en ese momento en México? Sí. Sí, al inicio sí, ¿verdad? Porfirio Díaz fue uno de los que duró más tiempo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo duró Leonardo Porfirio Díaz siendo presidente? 35 años. Bueno, no llegó a los 35, pero sí llegó a más de 30 años, ¿sí? 32, 33 años. Fue el que más duró. Fue el que más duró. A ver, contéstame, Mario. ¿Cuántos años, de acuerdo al video, cuántos años cuando se llegaba a ser presidente gobernaban? ¿Cuántos años duraba ser presidente? 10. No. Yo, Miss. A ver, Mario, Juan Manuel. 8. No. Yo, Miss Jorge. Jorge. 6. No, 6 dura actualmente. Nuestro actual presidente, su tiempo de que va a ser presidente son 6 años. Pero en ese momento, en la Revolución Mexicana, durante la Revolución Mexicana, no eran ni 8 ni 10. 3, Miss. No, Fer. ¿Saben en qué momento lo menciona cuando dice que Porfirio Díaz se reelige de nuevo para gobernar de 1910 a 1914? ¿Cuántos años son? 4. 4. Entonces, en ese tiempo, solamente era un periodo de 4 años y ya se acababa. Actualmente es de ¿cuántos? 6. De 6. Entonces, aumentaron 2 años, ¿verdad? Aumentaron 2 años. Bueno, ese movimiento al que nosotros llamamos Revolución Mexicana, estábamos diciendo que trajo cosas buenas y cosas también que perjudicar. O sea, no todo fue bueno, también hubo cosas malas. Pero no vamos a recordar lo malo de la revolución, sino lo bueno que nos dejó. ¿Por qué? Porque nosotros actualmente estamos gozando de todo eso bueno que se obtuvo durante esa pelea, durante esas luchas que gente sin decir nada, simplemente porque querían el cambio en el país, porque querían que la forma de vivir cambiara, porque querían que hubiera derechos humanos, garantías. O sea, si estaban ir a pelear. No efectivo, no reelección. A ver, Jorge Emilio, vamos a llegar ahí. ¿Me das unos minutitos? Se apaga la cámara. Bueno, entonces, esos cambios nosotros ahora los estamos viviendo. Van a abrir su libro en la página 101, perdón. 102, 1. 101. ¿Ya? Ya, Miss. Bien, comienza a leer, Alison Iván. 101. 101. La revolucionaria. Durante la lucha revolucionaria participaron miles de personas, hombres, mujeres y niños, y diferentes grupos sociales. La mayoría fueron indígenas, campesinos, rancheros, obreros y empleados, entre otros. Hasta ahí. Lo acabamos de ver en el video, ¿cierto o no? Sí. Quienes pelearon fueron indígenas. ¿Por qué? ¿Por qué los indígenas? A ver. ¿Por qué pelearían? ¿Por qué se unirían a ese movimiento y se fueron a pelear y arriesgarse hasta perder la vida? ¿Quién me quiere explicar esa parte? Por la libertad.
Por la libertad, los indígenas, Porque les querían quitar territorio. porque querían quitarles tierras también, y recuerden que los indígenas aún actualmente son los más olvidados, ¿sí? ¿Por qué? Porque son quienes conservan todavía su forma de vida original, se visten diferente a nosotros, hablan con otro, no es otro idioma, usan otra lengua, ¿sí? Tienen otras costumbres, y eso como que no les gustaba a ellos que se los quitaran, que se los fueran a quitar, que les prohibieran. Por eso los indígenas Esos también, eran de ellos. ajá, eran de ellos. Y sigue habiendo, lo comentamos una ocasión en el salón cuando hablamos, recuerdan que les dije, la gente que vende aquí en Toluca sus artesanías, sus blusitas bordadas, sus carpetitas, y que se visten con unas faldas de muchos colores, largas, y que los tenemos muy cerca, por ejemplo, en Temuay, en San Pablo, y que el oírlos hablar en otra lengua diferente al español nos causaba risa. ¿Sí recuerdan esa parte? Sí. Y no tiene por qué ser así. Imagínense, en esa época esas personas pues sufrían un poco más. ¿Por qué? Pues porque eran burlas constantes y maltratos, ¿sí? Luego dice que los campesinos, a ver, los campesinos, ¿por qué? ¿Por qué dijeron, no, ya, vamos a pelear porque todo cambie? ¿Qué cambio querían los campesinos? ¿No? Los campesinos querían tener un pedacito de tierra para sembrar. Eso era lo que pedían, pero propio. Un pedacito de tierra propia para poder sembrar. Eso era lo que pedían los campesinos. Y no lo tenían. Trabajaban las tierras de los patrones, de la gente que tenía mucho dinero y muchas tierras, sembraban ahí, pero lo que sembraban y cosechaban no era de ellos, era del patrón, ¿sí? Entonces también los campesinos, esa fue un motivo por el que se unieron al movimiento revolucionario. Rancheros. ¿Rancheros por qué? ¿Por sus haciendas, Miss? Por sus haciendas. Había rancheros muy buenas gentes, que le daban trabajo al campesino y lo dejaban vivir ahí afuera, alrededor de su hacienda, les permitían construir aunque fuera un cuartito y ahí vivían, les daban comida, pero también había rancheros muy, muy malos. Pero a estos rancheros les preocupaba perder lo poco que tenían, no eran rancheros con mucho, mucho dinero, sino el ranchero que daba empleo y ayudaba a la gente del campo. Obreros, los obreros. Obreros son aquellos que trabajan en una fábrica, acuérdense. Los obreros, ¿por qué? ¿Cuál era el Para que tuvieran un horario de trabajo. Exacto, para que tuvieran un horario de trabajo, trabajaban más de 12 horas, ¿sí? Entonces, ellos pedían un horario de trabajo justo y un pago justo también, porque a veces ni les pagaban o les pagaban muy, 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 muy Y poquito. no les alcanzaba para lo que necesitaban. Exacto, no les alcanzaba para lo que necesitaban. Entonces también fue otro grupo social que dice, no, pues vamos a unirnos también al movimiento. Empleados. Empleados habla de todos aquellos que trabajaban, por ejemplo, en las casas de los grandes señores hacendados, ¿verdad? Siendo en la cocina, alimentando a los animales, haciendo el aseo, lavando la ropa. También ellos, porque pues trabajaban muchas horas también y eran trabajos muy duros y no eran pagados. Entonces, todos estos grupos que acabamos de mencionar precisamente se unen a este movimiento llamado Revolución Mexicana para obtener y lograr una forma de vida diferente. ¿Sí? Bueno. A ver, entonces, de acuerdo al video, lo que acabamos de comentar, este párrafo que leyó Alison Ivonne, ¿trata el tema o no lo trata? Sí, Sí, Miss. Sí, sí lo trata. Entonces, sí lo trata. ajá, entonces ese movimiento llamado Revolución Mexicana tuvo
tuvo que ver mucho, mucho en la forma de vida que nosotros actualmente tenemos. Ahora, durante ese movimiento hay un acontecimiento bien importante, pero bueno, todos fueron importantes, todos, pero este acontecimiento lo inicia Carranza. Carranza es el que dice, no, a ver, ya basta. Decimos que queremos derechos humanos, que queremos que el pueblo tenga educación, que se paguen salarios justos, que los campesinos tengan tierra que sembrar, pero y nada más lo decimos. Nada más lo estamos hablando. Y un día 5 de febrero, como hoy es 5 de febrero, ¿no? ¿Sí? Pero Hoy estamos 5 de marzo. ¿A 4? Hoy es 5. Hoy es 5. Un 5 de febrero, pero de 1917, ¿sí? Miss, Mande. estamos a 5 de marzo. 5 de marzo, perdón. Pero un 5 de febrero, sí, el mes. Pero el 5 de febrero, como hoy 5, pero no de marzo, sino de febrero, dos personajes se reúnen para escribir algunos derechos a los que los mexicanos debíamos tener. Fueron Emiliano Zapata. Ajá, ¿cuál es el otro? Madero. Villa. No, Francisco Villa y Francisco. Venustiano Carranza. A ver, Emiliano Zapata, Francisco Villa y Venustiano Carranza. Esos tres personajes se reúnen y hacen algunos escritos para que se queden a favor de los mexicanos. Y esos escritos que hacen se encuentran en un libro al que le llaman Constitución del País. Constitución del País. Y esa constitución que se hizo un 5 de febrero de 1917 es la que tenemos ahorita. Fíjense desde cuándo viene. Y estos tres personajes fueron la clave importante para que en ese libro llamado Constitución se escribieran los derechos de los mexicanos. Y todavía los tenemos. Por ejemplo, ahí se escribió un artículo que es el tercero, o el número 3, y que habla de la educación. Y decía que la educación para el pueblo debe ser gratuita y obligatoria. ¿Sí? Y la tenemos porque esa es la educación que ustedes tienen. La educación que nos proporciona el gobierno del Estado, ¿sí? Debe ser gratuita y debe ser obligatoria. Gratuita quiere decir que no me cobren cada mes porque me den clases o porque me admitan en la escuela. A lo mejor al inicio damos una cuota de recuperación a la que se le llama inscripción, ¿verdad? Pero no estamos pagando cada mes o cada semana o cada 15 días porque ustedes asistan a la escuela. Y fíjense desde cuándo viene, desde 1917. Desde que estaba la revolución todavía. Y ese fue algo que se logró. Otro también que habla que los patrones deberían de darles a sus empleados algunos derechos como salud, como si algo no les gustaba, podían hacer una huelga, tienen ese derecho. Algo así también como trabajar 8 horas.
Y ese es el artículo 123, que todavía lo tenemos. Y nosotros lo estamos disfrutando, ¿sí o no? Bueno, sus papás de ustedes. 8 horas de trabajo, si estoy enfermo, tengo derecho de ir al médico, o el mismo gobierno del estado me lo da con el ICENIM, el ISSSTE, el IMSS, ¿sí? Ese es un derecho que se obtuvo también. Y tenemos otro más que quedó en la Constitución, en el que algunos terrenos que se encuentran en nuestro país, en nuestra República Mexicana, son propiedad de los de México y no del extranjero, ¿sí? Y esos terrenos, pues, existen y en algunos se siembra, en otros se han hecho atractivos turísticos y en otros se han construido algunas instituciones como hospitales. ¿Por qué? Porque son propiedad del Estado. Fíjense qué garantías se obtuvieron con la Revolución Mexicana y todavía las tenemos. Las estamos disfrutando nosotros. Todos los que pelearon ahí no lo disfrutaron, pero nos heredaron disfrutarlas a nosotros, ¿sí? Ahora, vamos con personajes bien importantes que participaron en ese movimiento. A ver, Fernanda, uno que tú recuerdes. Yo mis. A ver, tengo dos, Fer, ¿no? ¿Participa, Fer? Yo mis Mateo. A ver, Mateo. Francisco Villa. Francisco Villa, uno de los grandes personajes de la Revolución Mexicana. Muy bien, que lo acabamos de mencionar ahorita que hablamos de la Constitución. Alison Ivonne. Emiliano Zapata. Emiliano y Zapata. Muy bien, Emiliano Zapata también. Francisco y Fue Madero. otro de los grandes personajes. A ver, otro más. Francisco Bien. y Madero. Mario. Carranza. A ver, primero Mario. Victoriano Huerta. Victoriano Huerta. Fue así muy, muy grande, bien interesante, bien importante. ¿Tú crees, Mario? De los más importantes, los que de veras le echaron un montón de ganas para pelear, para dejarnos algo, para que ahora vivamos pues mejor que en ese tiempo. Ya me dijeron Francisco Villa, ya me dijeron Emiliano Zapata. ¿Otro? Venustiano Carranza. Venustiano Carranza, sí, porque participó en la Constitución también. ¿Otro más? Lo dijeron ahorita. Madero. Francisco y Madero, muy bien, Francisco y Madero. Oigan, ¿Francisco y Madero llegó a ser presidente de nuestro país? Sí. Sí, sí, llegó a ser presidente, muy bien. Entonces, esos personajes que acabamos de mencionar tuvieron gran importancia, ¿eh? Mucha importancia y peleaban en diferentes lugares. No todos peleaban en el centro de la ciudad, sino unos peleaban en el norte de la República Mexicana, otros en el sur de la República Mexicana, otros un poquito llegándole al centro de la República Mexicana. Cada uno tuvo su lugar donde iniciar este movimiento, ¿sí? Bueno. Ahora, la pregunta. Porfirio Díaz. Nosotros sabemos que hizo muchas cosas como presidente. Imagínense, 30 y tantos años estar. Pues debió haber hecho mucho. Y sí hizo mucho. ¿Qué nos dejó? Hizo el Cosmovitral. No. No. Porfirio Díaz no hizo el Cosmovitral, Alison.
A ver, díganme 3 cositas que recuerden de Porfirio Díaz. El ferrocarril, El ferrocarril, que ya no tenemos ferrocarril, pero fue el que inició ese medio de transporte, el ferrocarril. Esto ya lo habían leído en un apartado anterior, en una guía de actividades que dejamos. Muy bien, el ferrocarril. ¿Qué otra cosa hizo Porfirio Díaz? la luz y la electricidad. Fue la Ciudad de México, fue la primera, ¿verdad?, que empezó a tener energía eléctrica. ¿Sí? Bien, otro. Monumentos históricos. ¿Cómo cuál? De la independencia en México. ¿Cómo El cuál? Palacio de Gobierno Palacio de Gobierno. de Puebla. Bueno, es de la época porfiriana, sí, pero que nos haya dejado y que todos, incluso a nivel mundial, se conocen. el Ángel de la Independencia, Bueno, ese fue para celebrar un, un, ani- un aniversario de la independencia. A ver, me dijeron el ferrocarril. Muy bien, perfecto. Me dijeron la energía eléctrica, sí, la introdujo. Y la Ciudad de México fue la primera ciudad que se alumbró con energía eléctrica. Pero tenemos también el teléfono. Porfirio Díaz permitió la introducción del teléfono, permitió la introducción del telégrafo. ¿Conocen el telégrafo? ¿Saben lo que es el telégrafo? sí, mis. Es un medio de comunicación, ¿verdad?, que a través de soniditos que se llaman clave Morse, ¿verdad?, se manda una comunicación, pero rapidísima, llega, pero rápida, viajando por cables. Muy bien, fíjense cuántas cosas también Porfirio Díaz dejó. Entonces, así como que tan malo no fue, tuvo cosas muy buenas que actualmente estamos disfrutando. Y un gran monumento que es el Palacio de Bellas Artes que estamos en una gran construcción que nosotros lo podemos observar en la Ciudad de México. ¿Sí? Y hay más construcciones, pero esa es la más reconocida, el Palacio de Bellas Artes. Entonces, cada uno de los personajes que acabamos de nombrar en algo colaboraron para lo que nosotros actualmente tenemos. ¿Sí? La Revolución Mexicana valió la pena, Leonardo, que se llevara a cabo. ¿Valió la pena que muriera tanta gente? Sí. Yo digo que sí, Miss. Tú dices que sí. A ver, dame el por qué. Porque si no hubiera pasado eso, yo creo que hoy ya estaríamos en guerras y así, ¿no? Pues sí, a lo mejor no en guerras, pero no tuviéramos la forma de vida que tenemos, ¿verdad? Trabajando 8 horas, recibiendo una educación en una escuela de gobierno, como decimos, donde no me cobran, ¿sí? ¿No fuéramos libres ni soberanos? No fuéramos libres y soberanos. Entonces, todo eso es una herencia que, pues bien valió la muerte de tanta gente, ¿no? El esfuerzo de tanta gente. Que unos trabajaron más para dejarnos cosas mejores, es cierto, pero finalmente, ahorita, toda esa lucha, todo ese movimiento llamado Revolución Mexicana, el fruto lo estamos nosotros disfrutando. Y debemos agradecerlo a los personajes que acabamos de mencionar, ¿sí? Bueno, me lee Diego Alexander de la página 101, el segundo párrafo. Sí, Miss. La revolución modificó la vida de las personas y sus valores y expresión culturales. La violencia continuó traslado a otras regiones penurianas de la Las guerra, penurias de la guerra, el hambre y la pobreza desarraigaron
a las familias enteras, propiciando medio de la guerra y de los ejércitos federales, revolución y un amplio intercambio cultural. Bien, aquí nos habla de la violencia, de lo que fue la guerra, de que había pobreza, de que había hambre, pues sí, porque no había que comer, ¿sí? Y cómo las familias se desintegraron, ¿por qué? Pues porque se iban a pelear y se quedaban generalmente las mujeres con los niños, ¿no? Y ya después, ¿no? Ya después también las mujeres se unieron, pero al inicio sí fue muy, muy fuerte este movimiento. Ese párrafo nos habla de eso. Sigue leyendo, Mario, el tercer párrafo. La música fue parte de la cotidianidad popular. Los ejércitos pasaban largas horas vigilando y en espera de un posible ataque, pero a ratos y para entretenerse entonaban canciones o corridos que contaban las hazañas e historias de los personajes o caudillos revolucionarios. Muy bien. Aquí nos habla de la música, ¿sí? Y nos dice que fue una parte muy importante porque tenían que estar cuidando largas horas del día. Siempre tenían que estar alerta para que no los tomaran por sorpresa y los atacaran. Entonces la música fue uno de las diversiones, vamos a llamarle así, y fue en este momento cuando se empezaron a crear una serie de canciones a los que se les llamaron corridos y que contaban todo lo que pasaba durante la Revolución Mexicana, ¿sí? Hay uno muy, muy, muy famoso, a lo mejor sus papás, si por ahí están, lo van a recordar, que se llama Caballo Prieto Azabache. Sí. ¿Sí? Habla de un momento revolucionario. Sí, pero... ¿Sí? A ver, por ahí oigo algunas vocecitas, yo creo que sí ya se acordaron, que dice Caballo Prieto Azabache, ¿cómo acordar que te debo la vida? Cuando iban a fusilarme las fuerzas reales de Pancho Villa. ¿Sí? Entonces, está recordando un pasaje revolucionario a través de una canción y se les dio el nombre de corridos. Y ese era el tipo de canciones que se cantaban mientras se vigilaba que no llegara el enemigo y los encontrara dormidos y pues los atacara. Entonces la música tuvo un papel muy importante, ¿sí? A ver, y el último párrafo, Anita, ¿me lo quieres leer, por favor? El último párrafo. Yo me quedé en la otra página, ¿me está? Es la página Estaba 101. escuchando. Con el tiempo, ¿ese párrafo? Sí. Con el tiempo, la revolución pasó a formar parte de la cultura nacional, influyendo en expresiones artísticas como la música, la pintura, la escultura, literatura y el cine. Influyó en el estilo. Ajá. Entonces, esto ya fue después, ya cuando se acaba la Revolución Mexicana, pues viene a tener mucha importancia la música, la pintura, la escultura, la literatura y el cine. Y empiezan a tomar como tema la Revolución Mexicana. Se hacen películas, se escriben libros, se hacen más canciones, ¿sí? Entonces, esa es otra parte también que nos dejó la Revolución Mexicana, que nos dejó mucho para recordar y para hablar en un libro, en una película o en una canción. Muy bien. Entonces, esta parte del tema que estamos abordando, lo estamos comparando también con nuestra forma de vida actual. Y ahora me contesta Juan Manuel. A ver, Juan Manuel, contéstame. ¿Me escuchas, Juan Manuel? ¿Sí? De los personajes que acabamos de nombrar,
de la Revolución Mexicana, ¿cuál crees tú que, o para ti, mejor dicho, cuál para ti sería el que más te simpatiza? ¿Cuál sería para ti? ¿Cuál te simpatiza? Pues Emiliano Zapata. Ay, y yo creo que todos nos identificamos con Emiliano Zapata, ¿no? Pues sí. Pues sí. Bueno. Yo creo que es el que hizo más. A ver, dime por qué. Porque defendió a los pobres y hizo que tuvieran sus derechos. Porque le estaban quitando sus tierras a los pobres. Sí, yo creo que sí, yo creo que todos hicieron, pero fíjense que Juan Manuel yo creo que tiene algo de razón. Realmente fue quien más le preocupó a la gente que no tenía y a la gente a la que había que darle, ¿verdad? A la gente a la que había de darle. Bueno, aquí tengo les voy a mostrar una página de un periódico que se llamaba Diario de la Revolución, en donde aparece un titular que nos muestra cómo se fueron dando estos movimientos en diferentes puntos, en diferentes lugares de la República Mexicana, y también se publicaban a veces en los periódicos. A ver. Estallo de la Luz. Armada de Chihuahua. ¿Sí? Sí, Miss. Entonces, vean, existían periódicos y sacaban sus noticias, para... Aquí hay otra de cuando Francisco I. Madero ya es presidente. Mire. ¿Sí? Sí, Miss. De cuando ya toma posesión del cargo, ya es presidente. Y tenemos otra. Oposición. Tenemos otra. Ahorita, denme un minutito porque perdí la hoja. ¿Quién decía esto? Jorge Emilio creo que preguntaba esto. Sí, Miss. ¿Sí? Esto se publicaba en un periódico que se llamaba Diario de la Revolución, ¿sí? Aquí tenemos otra, mire. ¿Sí? Y así podemos seguir viendo en este libro. Es este es el libro, por si a alguien le interesa. Donde nos cuenta todo lo que fue pasando por fechas de la Revolución Mexicana, ¿sí? Entonces, ya vimos que fue muy importante este movimiento, que tenemos una gran herencia, que son nuestros derechos, ¿verdad? Tanto como humanos, como laborales, como de salud,
y hasta de diversión, porque en ese tiempo no era tan fácil, salir a divertirse. Bueno, vamos a nuestro anexo. ¿Al anexo, Miss? Ya, Sí. Miss. Ya, Miss. Ya tenemos el anexo listo. Es del anexo 2, ¿no, Miss? Ujú. Yo ya llevo nada más una hilerita. ¿Llevas una hilerita? Sí. ¿Por qué? Miss, Nada más la del nombre. Nombre, personaje, primer personaje. ¿Cómo se llama? ¿Emiliano Zapata? Emiliano Zapata. Escribimos su nombre. Miss, Mande. ya, Miss, yo solo, de hecho, yo todo eso yo ya lo hice. Lo hice Bueno, ayer. nada más, Miss. a ver, nada más checamos que esté correcto y ya, ¿sí? Sí, Miss. Nombre, Emiliano Zapata. Frase, ¿qué frase tenía él? ¿Con La qué tierra es de quien la trabaja. La tierra es de quien la trabaja. Muy bien. La tierra es ¿La puedo de repetir quien... otra vez, Miss? ¿Mande? ¿La puedo repetir? La tierra es de quien la trabaja. Gracias, Miss. Aporte. ¿Qué nos heredó? ¿Qué nos dejó ese personaje? ¿Quién? A ver, Alison, Ivonne. Fue un destacado líder campesino que propuso el plan de Ayala y luchó por las tierras. Bien, vamos a tomar de lo que dijo Ivonne lo último. El aporte que nos dio fue el que... Luchó por las tierras. A ver, Alison, no te escuché. Luchó por las tierras. Su aporte fue, entonces, aporte. ¿Qué nos dio? Sí, vamos a quitar la palabra luchó. ¿Cómo lo redactaríamos? Lo que nos dio. ¿Se esforzó para que no les quitaran las tierras? A ver, Mateo. ¿Se esforzó para que no les quitaran las tierras? Bueno, ese esfuerzo ya tuvo un fruto que es ahora el que disfrutamos. Eso es lo que quiero que me digan. Sí es cierto lo que me están diciendo, pero ¿cómo lo ponemos como aporte, como herencia? Nos dejó que todos podemos tener un terreno. Que todos podemos tener un terreno. Más que todos, un grupo social que se llama campesino fue al que más le benefició esta parte. Bueno, su aporte entonces, su aporte va a ser darle al campesino, ese fue el aporte, darle al campesino ¿qué? A ver. ¿Tierras? Tierras. ¿Para qué? Para sembrar. Para sembrar o para trabajar. Darle al campesino tierra para trabajar. Sembrar o trabajar. Muy bien. Eso es lo que nos aportó. ¿Sí? Sí, Miss. Y muchos campesinos todavía el pedacito de tierra que siembran viene desde esa época, de la época de la Revolución. Miss. Nada más que se los fueron heredando, ¿sí? A lo mejor en esa época era el papá de su papá y luego su papá al otro hijo y así se fueron heredando los pedacitos de tierra. Escucho, Alison. Tengo una duda. Escucho. Es que como lo que lo de Emiliano Zapata que leí, lo borro y pongo lo que... No. Déjalo tú, lo que tú escribiste. Y abajito, no, pero ya está completo el tuyo. Habla de la tierra. Gracias. Mande, Mateo. ¿Esto se tenía que hacer antes? Algunos lo hicieron antes, ya lo tienen ahí, nada más chequen que sea lo que estamos diciendo y si falta algo, pues lo escriben, ¿sí? Es que como muchos ya tenían las respuestas. Sí, nada más vamos a checar que hable de lo mismo. Sí, Miss. Bien, el segundo personaje, ¿quién es? Francisco Villa. Francisco Villa.
¿Ya escribieron? Maestra, No. es que puse Pancho Villa. Le quitamos el Pancho, porque no era nuestro cuate. Fue un gran líder. Y su nombre es Francisco. Pancho, así como que para los cuates. Pero pues no, Ok, no. Ni es más, lo conocimos, ¿verdad? Nadie nos lo presentó, si no, imagínense. Así como llegar, hola Pancho, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué dice? ¿Qué tal peleaste ayer? Pero nada que ver. Es más, ya ni vive. Gracias, Miss. Ya escuché por ahí. Bien. Frase. A ver, ¿este hombre tendrá frase? Así como la de Emiliano Zapata. Sí, Miss. A ver, ¿cuál? Fusílenlo, después averiguamos. Fusílenlo, después averiguamos. Sí. Ese era cuando estaba, pero sí. Así como que bien rojo de coraje por algo que pasó y que no los benefició a su grupo de combatientes. Pero sí puede ser una fusílenlo. Luego averiguamos, decía. ¿Lo escribimos, Miss? Esa, pero hay otra. Ajá, sí, escríbanla. A ver, Ivonne, si la dictas. Ivonne. Alison, Ivonne. Fusílenlo, Ajá. después averiguamos. Pero no decía averiguamos, decía averiguamos. Así como bien norteño. Okay, muy bien. Y ya había otra. A ver, ¿quién la tiene? ¿Quién tiene la otra? ¿No? No. Él a su grupo que lo seguía, a sus soldados, les decía dorados. Así les decía dorados. Entonces tuvo una frase muy, muy conocida que decía, mis valientes dorados. Esa es otra, de Francisco Villa. ¿La Mis escribimos, valientes. Miss? Sí, mis valientes dorados. Esa la decía él, mis valientes dorados. Cuando los veían llegar, decían, ahí vienen los dorados de Villa. ¿Sí se entiende? Pero él les decía, mis valientes dorados. Y la gente decía, ahí vienen los valientes dorados de Villa. Muy bien. Ahora, Francisco y Madero. No me falta el aporte. Ah, ¿qué aportó? A ver, este hombre, ¿qué aportó? Miss, Alison, escucho. apoyó la presidencia progresista de Madero y significó el triunfo de la revolución. Villa siempre apoyó el campo político, ¿sí? En este caso, lo que nos aporta es un apoyo al cambio. ¿Lo escribimos? Apoyo al cambio de presidentes, ¿sí? Él no quería que un presidente durara tanto tiempo, ¿eh? Entonces, por eso, cuando se supo que Francisco y Madero estaba peleando para llegar a ser presidente, pues no apoya, ¿no? Lo que tú tienes escrito, Ivonne, déjalo. Sí, maestra, gracias. Miss, ¿me la podría repetir, por favor? A ver. Yo, Miss. Mateo te lo dicta. Apoyo Al cambio. al cambio de presidente. Gracias. Sí. Bien. Eso fue lo que
nos aportó un apoyo, ¿verdad? Y también peleó para que los campesinos tuvieran tierra, apoyando a Emiliano Zapata, pero fue un más apoyo a la política, en este caso a Francisco I. Madero. Ahora sí, el último, Francisco I. Madero. Nombre, Francisco I. Madero. Maestra, tengo duda. ¿Era presidente o subpresidente? Maestra, Mande, tengo una duda. escucho. Con lo que acababa de dictar de Francisco Villa, ¿era presidentes o presidente? Presidente, porque estamos hablando de apoyo a Madero. Ajá. Gracias, ¿Ya? Miss. ¿Ya, Francisco I. Madero? Ya. Frase. Sufragio efectivo, no reelección. Sufragio efectivo, no reelección. Muy bien. Esa es una frase que también la tenemos ahorita, pero sí. ¿Miss, lo puede repetir? A ver, oíle, palabra por palabra. Sufragio. Efectivo. No. No. Reelección con doble E. Gracias, Miss. ¿Ya? Sí. A ver, chéquenla. Sí, Miss, está bien. Bien. Y esta es la frase más importante que nos hereda la Revolución Mexicana a través de Francisco I. Madero. Sufragio. ¿Qué es un sufragio? Ah, para que me lo puedan decir, primero les tengo que decir que él hizo esta frase porque ya no quería que Porfirio Díaz siguiera siendo presidente y que la gente no votara ya por él. Por eso dice no reelección. Reelección es cuando yo quiero volver a ser presidente. Reelegirse, volver a ser. Porfirio Díaz se reeligió muchas veces. Sí, entonces por eso Francisco I. Madero hace esta frase. Sufragio efectivo, no reelección. Sufragio, el voto. Sufragio quiere decir el voto, el papelito que cuando sus papás y yo vamos y votamos porque queremos que sea el gobernador, el presidente de la República o el presidente municipal. Sufragio, ese es el voto efectivo que se tome en cuenta, que no me nulifiquen, no me cancelen mi voto, que lo tomen en cuenta. ¿Sí me estaré entendiendo? Sufragio efectivo, no. Es una negación, no reelección, pues que no se vuelva a reelegir, que no vuelva a ser la misma gente otra vez, que haya cambio. Por eso dice sufragio efectivo, no reelección, que mi voto cuente y que no vuelva la misma persona a estar en el mismo puesto. ¿Sí entendimos esa frase? Sí, Miss. Bueno. Frase que nos aportó. Aquí está una también importantísima. ¿Qué nos aportó? A ver, Juan Manuel. ¿Plan de San Luis? Más que el plan de San Luis es algo y que está ahorita, lo practicamos ahorita y se respeta. La revolución. La que. Sí, Mateo, dilo. La no reelección. La no reelección
Ese es el aporte más grande que nos ha dado esa frase hecha por Francisco I. Madero. La no reelección, que ahorita el presidente que tenemos, pues se llama ¿cómo, Fernanda? A ver si leí esta, maestra. Maestra, López Obrador. Andrés Manuel López Obrador. Que no se reelija. la no reelección? Ajá, que que respete la no reelección y que no diga, yo quiero ser presidente otra vez 6 años. Entonces ese es uno de los aportes de Francisco I. Madero, la no reelección. ¿Sí? Sí, Miss. Bien, terminamos. Maestra, Mande. es que anoté en lo de Francisco I. Madero, encabezó la posición política contra Díaz. Déjalo, Ivonne. Y aparte coloca lo que acabamos de decir. Ahí mismo, en un espacio que tengas. Sí. Miss, Mande, Mateo. la actividad de historia nada más era el hacer el anexo 2. Sí, ese es el que me van a enviar. Bueno, y vida saludable. Y vida saludable. Ok. ¿Ok? Gracias, Miss. Bien, chicos, terminó la clase. Nos vamos saliendo. Adiós, Miss. Bien, trabajo. Pregunta. Adiós, Miss. Adiós, chicos. Miss. Adiós, Miss. Miss, una pregunta, pero de vida saludable no ha subido. Algunos que tengan, a ver, Jorge Emilio, lo que tengan que no me han enviado de vida saludable. Adiós, Miss. Ok, Miss, gracias. Ok, Adiós. sí, Naima, adiós. bueno. Adiós. Miss. Que tenga un excelente día. Gracias, Adiós, Naima. maestra. Bonito día. Igual. Maestra. Adiós. Hey, Desayunen o hagan lo que tengan que hacer. sí, Anita. Maestra. Mande, Alison. Lo de educación física ¿Qué, hija? es que ya, como ayer ya no hubo clases. No se manda trabajo, hija, porque no hubo Ok. clase. Gracias, Miss. Sí, hija. Que tenga buen fin de semana. Igual, saludos a todos por allá. Sí, muchas gracias. Miss, Alison, escucho. es que acá buscamos un ritual que realicen por acá y no hay. Pues no le anotes y ya, hija. Gracias, Miss. Sí, Adiós. adiós. Eso es de geografía, un ritual de eso.